En esta sesión vamos a aprender a crear bases de datos y tablas e insertar información en SQL Server. Tenemos aquí la carpeta de base de datos. Si desplegamos, tenemos una serie de bases de datos que se han creado anteriormente. Para crear una base de datos, tenemos que seleccionar base de datos, clic derecho, nueva base de datos y nos va a visualizar la ventana nueva base de datos. Donde dice nombre de la base de datos, pondremos el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso, vamos a crear la base de datos ventas. Tenemos acá los archivos o las rutas donde se va a guardar nuestra base de datos. Estos archivos con toda la configuración lo está tomando de la base de datos Model, que es una base de datos de sistema. Acepto y me ha creado la base de datos ventas, donde tengo una serie de carpetas que en el curso vamos a ir viendo para qué me sirve cada una de ellas. Tenemos la carpeta tablas y ahora vamos a desarrollar una tabla. Para hacer una tabla en la base de datos ventas, debo hacer clic derecho en tabla y tengo la opción tabla. Hago un clic izquierdo y me va a salir esta ventana donde tengo nombre de la columna, el tipo de dato y, si permite, valores nulos, y tengo las propiedades de las columnas. En este caso yo voy a hacer una tabla llamada producto. Entonces tenemos el código de producto con el tipo de dato entero, luego tengo el nombre del producto con el tipo de dato varchar, que es cadena, y la cantidad de caracteres que va a aceptar. Tengo el atributo precio, que va a ser decimal 18, y cuántos decimales va a tener. Y stock, que va a ser entero. Entonces tengo mis tipos de datos que maneja SQL Server, entero, varchar, cadena, decimal, y debo poner aquí como concepto: toda tabla tiene una llave primaria. Entonces, ¿cómo pongo la tabla una llave primaria? Haciendo clic derecho en el campo donde establezco la llave primaria, hago clic derecho, establecer clave principal. ¿Ok? Entonces ya tengo mi clave principal. Guardo y le pongo el nombre de la tabla. En este caso, producto. Acepto y se ha creado la tabla producto. Para insertar información a esta tabla producto, selecciono la tabla producto, clic derecho, y tengo la opción editar las primeras 200 filas. Hago un clic y me va a salir esta ventana donde tengo columnas con los nombres que he creado yo. Entonces, en este caso voy a poner 1 en código, fideos, lo voy a poner en mayúscula,
el precio y el stop. Enter, y se va a poner o se va a grabar la información que yo estoy ingresando. Entonces, de esa forma yo estoy ingresando información a la tabla que he desarrollado. Tengo este botón para cerciorarme que la información haya sido grabada. Entonces, en esta sesión hemos visto cómo crear una base de datos y una tabla.